Muy buenos días. Hoy comenzamos el estudio de esta primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Se hace necesario, por lo tanto, hacer un poco más extensa la introducción para situarnos en el contexto de la carta. Pablo escribe esta carta aproximadamente en el año 50 después de Cristo y lo hace a una iglesia donde él había estado, como dice el texto que hemos leído en Tesalonicenses, junto con Silvano, dice aquí, y Timoteo. ¿Dónde se encuentra Tesalónica? Tesalónica es lo que hoy es Salónica en Grecia. Y vemos que es, por lo menos oficialmente, la primera vez que el Evangelio llega a Europa. En el primer viaje misionero de Pablo había estado en Asia Menor, recorriendo la región donde hoy es Turquía, y en el segundo viaje, si vemos al libro de los Hechos, en el capítulo 15, 16 y 17, podemos ver estos acontecimientos. Después de regresar del primer viaje, Pablo y Bernabé se encuentran en Antioquía, una iglesia floreciente en lo que hoy es Siria, el norte de Siria, límite con Turquía. Y cuando vemos allí que están en un año y medio predicando, dice Pablo, y enseñando de la palabra de Dios, Pablo le dice a Bernabé, dice, ¿por qué no vamos a visitar a los hermanos donde estuvimos en el primer viaje para ver cómo están? Y entonces Pablo y Bernabé deciden emprender este segundo viaje misionero, y cuando van a decidir quién les acompaña, Bernabé dice, ¿por qué no nos acompaña Juan Marcos, que estuvo en el primer viaje? Pero ¿qué pasa? Juan Marcos no había completado el viaje, sino que había regresado, y Pablo se opone a esto y le dice, no, porque ya nos dejó en el primer viaje, no conviene que él venga. Entonces discuten, tienen un primer desencuentro, y allí Bernabé decide que irse con Juan Marcos, y Pablo por su lado toma a otro joven que se llama Silas. Y Silas es este Silvano que nombra aquí Pablo. Silas el nombre griego, Silvano el nombre en latín, en romano. Y por lo tanto Pablo se va con Silas, a emprender este segundo viaje. Comienzan por lo que es Turquía, pero estando en la región de Turquía, podemos ver que en Hechos también, Pablo tiene un sueño donde se le aparece un hombre macedonio y le dice, no vayas allí, sino vete a Macedonia. Y el Espíritu, dice la palabra de Dios, le impide seguir el propósito que él tenía en Asia Menor, y entonces él decide obedecer e ir a Macedonia. Macedonia es la región norte de Grecia hoy, que se une con otro país que se llama Macedonia al oeste, y esta era la región completa de Macedonia, una región donde nació Alejandro Magno, por ejemplo. Y vemos allí que Pablo decide ir, y entonces cruza a lo que es hoy Europa y entra en lo que es hoy Grecia. Y allí se presentan en una ciudad que se llama Filipos. Y todos recordamos la historia de Filipos. Allí se convierten algunos hermanos, entre ellos el carcelero, el famoso carcelero de Filipos, con su familia, y otros que ya se habían entregado a Cristo anteriormente, y se forma allí la iglesia a la que Pablo luego escribe la carta a los filipenses cuando está preso en Roma. Y esa es la primera ciudad europea, podemos decir, donde se forma la iglesia, en Filipos. Pero luego siguen adelante y llegan a Tesalónica, que es un puerto, Filipos no, pero Tesalónica sí es un puerto, hoy Salónica, la segunda ciudad de Grecia hoy, y es un puerto que estaba en una vía muy importante romana. Era la vía Egnatia, y la vía Egnatia unía lo que es la capital de Constantinopla, que hoy es Estambul, Bizancio, con Roma. Cruzaba todo desde Turquía, de Estambul, toda la península de Grecia, hasta llegar a Corinto. Sabéis que en Corinto hay un istmo, que es un canal que va entre unos acantilados y une una parte del mar con otra parte del mar, atravesando lo que es
una península. Y llega al mar Adriático, y en el mar Adriático ya se cruza a Italia, donde se puede llegar a Roma. Esa vía es muy importante. Era una vía comercial tremendamente transitada entre dos capitales importantísimos, Bizancio y Roma. Por lo tanto, Tesalónica está en el centro, podemos decir, neurálgico de lo que es el comercio, la transacción comercial de la época, donde venían cosas de Asia y de Occidente y personas de todos lugares de lo que era el mundo conocido. Esta era lo que era la situación. Aparte de Tesalónica, era una ciudad autónoma. No era normal que Roma diera esta potestad a las ciudades. Era una ciudad libre, lo que se llamaba. Y era una ciudad donde tenían cierta autonomía, podían decidir cuestiones a lo mejor sociales y también económicas, pero no políticas. Vemos allí esta trayectoria del apóstol Pablo. Por eso nos situamos en una ciudad donde estaba formada mayormente por gentiles. Estamos en una ciudad que ya no es como Asia Menor, sino que ya hay una influencia de diferentes culturas, y allí está Pablo con, en primer lugar, Silas o Silvano, y luego se les añade Timoteo, cuando ellos ya, Pablo y Silas ya estaban allí. Por lo tanto, ya estamos en Tesalónica. Cuando están en Tesalónica empiezan a predicar el Evangelio, y como hemos leído en Hechos, vemos que se convierten. Lo que hacía Pablo cuando llegaba a la ciudad, iba a la sinagoga a predicar primero a los judíos acerca del Evangelio. Hay una sinagoga en Tesalónica y Pablo va con Silas allí a predicar. Se convierten algunos, pero otros se oponen. Y estos que se oponen, dice que buscan y contratan a unos alborotadores para que alboroten la ciudad, y entonces las autoridades se ponen en contra de Pablo y de Silas. Pablo tiene que huir y se va a Berea, que es una ciudad más al sur, y entonces se encuentran allí en Berea Pablo, pero Silas y Timoteo se quedan en la iglesia en Tesalónica. De Berea Pablo se va a Atenas, y de Atenas se va a Corinto, y permanece 1 año y medio allí en Corinto. Está 1 año y medio Pablo en Corinto enseñando la palabra, mientras Silas y Timoteo siguen en Tesalónica. Cuando Silas y Timoteo regresan a Corinto, le traen buenas noticias a Pablo acerca de la iglesia en Tesalónica. Y es entonces cuando desde Corinto Pablo escribe esta carta. Escribe esta carta en el año, como decíamos, 50 aproximadamente después de Cristo. Es la primera carta que escribe el apóstol Pablo de las que tenemos en el Nuevo Testamento. Es la más antigua. Y se está comenzando la obra del Evangelio en Europa en ese mismo instante. Por lo tanto, es una carta muy importante en ese aspecto, porque rompe con, digamos, una barrera que había de poder el Evangelio llegar no solamente a Asia, sino como el Señor le había dicho a los discípulos, no solo en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria, pero sí hasta lo último de la tierra. Y se estaba cumpliendo lo que el Señor les había encomendado a sus apóstoles. Pero vemos aquí, en primer lugar, para ir al contenido de este primer capítulo, podemos decir, de la carta, que hay un primer saludo. Vemos que en las Biblias está separado el versículo 1 del resto. El versículo 1 es un saludo, pero no solamente es un saludo formal, sino que es un saludo con contenido, con fundamento. Es verdad que Pablo utiliza esta fórmula en varias de sus cartas, fórmula similar. En las cartas que se escribían antes, nosotros acostumbramos a poner primero el remitente, que a quién va dirigida, a quién se remite. Pero aquí se acostumbraba a poner primero quién lo envía, quién envía la carta. Esa era la costumbre. Por eso comienza nombrándose él, y en las otras cartas también, Pablo, Silvano y Timoteo. Aquí nos muestra que Pablo no es egoísta en decir yo soy el apóstol y vosotros los colaboradores, sino que los incluye a aquellos que habían colaborado con él en este ministerio. Vemos ahí también la generosidad del apóstol Pablo. Cuando Pablo dice iglesia, la palabra que nombra aquí como iglesia, que es en griego eclesía,
sabemos que es asamblea, pero es más que una asamblea. ¿Asamblea qué es? El ensamble de personas. Pero no solamente es esto, sino que tiene un contenido más profundo. Es una comunidad. Es la comunidad que tiene relación las personas entre sí. No solamente es un grupo de personas, sino que esas personas tienen relación entre sí. Por lo tanto, cuando veamos la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, se refiere a esto, a que hay relaciones entre las personas. No simplemente es una asamblea de personas. No era cualquier grupo social, es la comunidad, dice Pablo, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y esto tampoco es casualidad que él lo dice por algo, porque está poniendo al mismo nivel a Jesús que a Dios Padre. Está remarcando la divinidad de Cristo. Y era algo importante en la época, porque sabemos hay corrientes que se están impidiendo que se crea en un Jesús que era perfecto Dios y perfecto hombre, como hemos visto también en otras cartas. Por eso Pablo usa también la palabra gracia y paz. Gracia en griego es charis, con CH, y la palabra paz es eirene. Eirene significa paz. Son términos que proporcionan también una idea de lo que es la obra de Dios en la vida de las personas. Sin gracia no puede haber paz. Lo que está mostrando es la misericordia de Dios a través de la gracia, y está a través de la paz la reconciliación con Dios. No puede haber reconciliación con Dios si no hay gracia de Dios. Si no hay misericordia, si no hay bondad de Dios, el hombre no puede tener paz con Dios. Es como una balanza. Imaginemos una balanza que tiene una base y luego tiene el equilibrio. La base es la gracia y el equilibrio es la paz. La paz no puede existir sin la base, no funciona. Pero luego seguimos adelante y vemos el versículo 2 y 3, que dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo lo que está mostrando, en primer lugar, es una oración de agradecimiento. Y es algo que, por lo menos yo, tengo que aprender, o creo que a veces carecemos de ponerla en práctica. Pero no agradecimiento solo a Dios por lo que Él hace por nosotros, sino que Él está agradeciendo por sus hermanos. Y me pregunto, ¿cuántas veces no solo pido por mis hermanos, por su salud, por su economía, por sus situaciones particulares, sino que agradezco por ellos? Agradezco por tenerles cerca. Agradezco porque puedo tener relación, puedo tener comunión con ellos. Y esto es algo que tenemos que aprender, creo yo, a agradecer a Dios por la comunidad que Dios nos da para poder desarrollarnos en la fe. Agradecer particularmente por los hermanos es algo importante que Pablo está estableciendo aquí como una práctica de gratitud hacia Dios por la comunidad. Es como un padre que agradece por el crecimiento de su hijo. Pablo les está viendo a estos hermanos que eran jóvenes en la fe, cómo están creciendo en la fe. Y cuando somos padres que vemos a los hijos que están creciendo, que están desarrollándose en su vida y podemos agradecer por ellos, lo mismo está haciendo Pablo por estos hermanos aquí. Pero Pablo está recordando en la oración, dice, 3 cosas fundamentales que nosotros también deberíamos tener o imitar. Por eso, cuando hablamos de modelo de una fe transformadora, vamos a ver cómo el Evangelio ha transformado la vida de estas personas que estaban siguiendo a ídolos en su ciudad natal, y en un ambiente que es todo idólatra se convierten a Dios, entregan sus vidas a Jesús por la predicación del Evangelio de poder. Sus vidas son transformadas y crean un modelo de fe que también transforma. En primer lugar, Pablo recuerda de ellos 3 cosas, decíamos: la obra de vuestra fe. ¿Y qué está queriendo decir Pablo aquí? Está destacando cómo la fe genuina
lleva necesariamente a la acción. No existe una fe genuina, una fe verdadera sin acción. No existe una fe viva sin acción. Por lo tanto, si no hay acción, hay que dudar de esa fe, si esa fe está viva o es una fe muerta. Santiago 2, 15 al 17, nos recuerda que la fe sin obras es muerta. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha darles ese consejo si no estamos solucionando, si no estamos actuando? Y así también, dice el versículo 17, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Por lo tanto, puede haber dos clases de fe, vemos aquí. Una fe que está muerta o una fe que está viva. La fe muerta no se manifiesta en acciones, la fe viva sí se manifiesta actuando. La pregunta que me hago yo y deberíamos hacernos todos es ¿qué clase de fe tengo? ¿Qué clase de fe estoy viviendo? Pablo está agradeciendo a Dios por la fe activa de los tesalonicenses. Es una fe viva, es una fe que actúa. Dice, la obra de vuestra fe. Hay una obra. Y la fe se manifiesta por las obras. Las obras no nos salvan, la fe es la que nos salva, pero las obras manifiestan la fe que nos ha salvado. Si no hay obras que manifiestan la fe que nos ha salvado, no solo debemos dudar de la fe, sino que podemos también dudar de la salvación. Por lo tanto, debemos estar y ser conscientes de que hay dos clases de fe. Santiago 2:18 dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay una fe que obra y hay una fe que no obra. Pero también Pablo recuerda otra cosa de los hermanos en Tesalónica, en sus oraciones. Dice, del trabajo de vuestro amor. Y aquí Pablo lo que nos está indicando es que hay un esfuerzo detrás del amor. Hay un esfuerzo arduo, hay una entrega por los demás. Ese es un amor que trabaja. Puede haber un amor que no trabaja. Puede haber un amor que sea pasivo, que sea solo sentimental, que sea solo emocional. Pero hay un amor que es el amor de Dios, que es el amor que actúa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que se quedó en los cielos pensando y diciéndoles, chicos, quedaros tranquilos allí donde estáis. No, dice que dio a su Hijo unigénito, actuó. Ese es el amor de Dios, el amor que actúa. Un amor que actúa desinteresadamente además, que no pide nada a cambio, sino que se da por los demás. Y el amor de la congregación de los tesalonicenses no era mente emocional, no era mente de sentimientos, sino era un amor que actuaba, un amor que trabajaba, un amor que se entregaba, un amor que se traducía en acción y en servicio desinteresado. Y lo hacían, como dice Juan, porque en su primera carta, 3:18, dice, no amemos de palabra, sino ni de lengua, sino de ¿qué? De hecho, es decir, en acciones y en verdad. Es decir, que sea un amor genuino, un amor verdadero, que no sea solamente un pensamiento, una emoción, un sentimiento, sino que no sea una palabra, sino que sea también una acción. Pero también Pablo recuerda una tercera cosa de los tesalonicenses. Y dice, la constancia de vuestra esperanza. La constancia de vuestra esperanza. ¿Qué nos está marcando aquí Pablo? Nos está reflejando la seguridad que estos hermanos, nuevos en la fe, pero que habían crecido en la fe, tenían en la venida de Cristo. Una firmeza en esa esperanza. Esa esperanza era inconmovible para ellos. Ninguna tribulación, ningún problema les podía hacer
desvincularse de esa firmeza en la esperanza. Ellos tenían claro que el Señor iba a volver. De hecho, Pablo en la carta va a tocar más adelante, vamos a ir viendo en los otros capítulos, toca este tema de la segunda venida de Cristo. Porque era algo que los tesalonicenses estaban viviendo. Para ellos en ese momento era inminente, aunque Jesús dice que solo el Padre lo sabe los tiempos en su sola potestad. Pero para ellos era un motivo de extenderse hacia esa meta. Y en esa meta era donde ponían su mirada, en la venida de su amado Señor, cuando iban a estar cara a cara con Él. Claro, habían dejado una antigua manera de vivir para vivir en Cristo. ¿Cómo podían dejar de tener esa esperanza en Cristo Jesús si todo lo que habían dejado atrás era totalmente desesperanzador? No tenían ninguna esperanza en su antigua vida. Por lo tanto, era tal la transformación que habían vivido en sus vidas que la esperanza estaba puesta firmemente en ese encuentro con Jesús. Y en Romanos 5, de 2 al 5, Pablo también nos recuerda esto y nos dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y fijaros que añade, y dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, en las dificultades. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay como una cadena que se extiende hacia adelante, hay un bucle de progresión espiritual en estas palabras de Pablo. Dice que en medio de la tribulación, yo me glorío en esto, no rechazo de plano la tribulación. ¿Por qué? Porque tengo esperanza. Entonces, en esa esperanza, en medio del problema y de la dificultad, dice el Señor, si mantengo la esperanza, produce en mí paciencia. Y si produce en mí paciencia, en esperar en Él, ¿no? La paciencia lo que produce es prueba, es decir, soy purificado. Soy purificado para subir un escalón más de fe y de esperanza. ¿Por qué? Porque dice que la prueba produce de nuevo esperanza. Es decir que empiezo con la esperanza en medio de la tribulación y acabo con más esperanza. ¿Lo veis? Hay un bucle de progresión espiritual en esa espera en Dios en medio de la dificultad. Y la esperanza no avergüenza. Y cuando tengo esperanza, no me avergüenza de decir que soy de Cristo. Yo a veces pienso, ¿cómo puede ser? Seguro que lo habéis pensado. Los hermanos de la iglesia perseguida, que en medio de tribulaciones tremendas, de privación de libertad, de ver morir a hermanos en Cristo que han confesado seguir a Cristo a su lado, que son torturados muchas veces, pueden soportar. Y aquí lo vemos. No es por sus fuerzas, es por el poder que Dios les da de soportar y de mantener la esperanza. Y esa esperanza no avergüenza. Siguen dando testimonio de su fe en Cristo, a pesar de la tribulación, a pesar del problema. ¿Cuánto que aprender, verdad? ¿Cuánto que aprender de los tesalonicenses y de nuestros hermanos actualmente en la fe? Hay como ilustración podemos decir que es como un árbol, esto que está diciendo Pablo aquí. Es un árbol frutal. Imaginemos un árbol. Su crecimiento comienza con una plantita, una semilla, una plantita, pero su crecimiento es la fe. Y si no crece, ¿verdad que no puede dar fruto? Necesita fe, necesitamos fe para crecer, porque sin crecimiento no podemos dar fruto. El fruto es la evidencia del amor, es el amor. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo, entre muchas otras cosas, es amor. Por lo tanto, hay una transformación a través de la fe. El árbol, desde una plantita, la planta se convierte en árbol y se convierte en fruto.
está siendo transformado, ¿verdad? Hay un crecimiento, hay una transformación. El crecimiento es la fe, el amor es el fruto. Pero ese crecimiento y ese fruto, al tener su capacidad de sustentarse por él mismo ante las tormentas, es la esperanza. Cuando viene una tormenta, si el árbol no hubiera crecido, lo mata la tormenta. Pero si el árbol ha crecido en fe y lleva fruto, la tormenta no le afecta. Hay un tercer punto que Pablo explica aquí, y es acerca de la predicación, versículos 4 y 5. ¿Qué nos dicen? Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La frase primera se puede entender mal. Cuando dice, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. No es que ellos elijan, sino que Dios los elige. Otra traducción dice, hermanos amados por Dios, sabemos que Él, es decir, Dios, los ha elegido. Es Dios quien les ha elegido. Y Pablo dice, nosotros sabemos que realmente sois elegidos de Dios. Sabemos que Dios es el que elige. El hombre responde, el hombre y la mujer responden a ese llamado de Dios, primero a salvación, también a servirle, pero es Dios el que elige. Y cuando Dios elige, no hay retroceso. No porque ellos fueran mejores, sino porque Dios los amó primero. Como dice Primera de Juan 4:19, que también hemos estudiado, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, Primera de Juan. Primera de Juan 4:19. Aquí está. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es por nuestros méritos, es porque comprobamos en nuestra vida el amor de Dios, entonces podemos amarle a Dios. No había nada en los tesalonicenses especial, simplemente que al ser predicado el Evangelio, que dice Pablo aquí, no con palabras solamente, sino con el poder de Dios, sino también en el poder del Espíritu Santo, ellos espiritualmente reaccionaron al amor de Dios y pudieron decir, Señor, te amamos, como hemos hecho nosotros una primera vez. Cuando se nos explicó el Evangelio de amor de Jesucristo, dijimos, Señor, yo te amo, yo quiero darme a ti. Y es una entrega incondicional, es un lanzarse al vacío a los brazos de Cristo. Aquí Pablo está defendiendo la autenticidad del mensaje que predicaron ellos. Y cuando se unen estas dos cosas, es decir, que el Evangelio es transmitido a través de la palabra de Dios, pero va acompañado del poder del Espíritu Santo, entonces produce fruto. Por eso Pablo dice, sabemos que Dios os ha elegido. ¿Por qué? Porque dice, cuando fuimos a vosotros, el Evangelio que os predicamos no fue una palabra humana solamente nuestra, sino que fue apoyada por el poder del Espíritu Santo. Y toda obra que nosotros hacemos de transmitir la palabra de Dios, si no va acompañada por el poder del Espíritu Santo, no produce fruto. Es simplemente una palabra. ¿Por qué? Porque estoy hablando en mi nombre y no hablando en el nombre de Dios. Cuando es Dios el que utiliza a la persona como un canal, como un instrumento para transmitir su poder, entonces hay fruto. Por eso nosotros decimos que no podemos convencer a nadie a través del Evangelio. Es Dios quien lo hace. Solamente somos instrumentos, somos canales que debemos estar limpios para que Dios pueda transmitir a través de nosotros la verdad del Evangelio por el poder del Espíritu Santo. Y es entonces cuando la obra del poder del Evangelio
lleva efecto. Y esto es lo que sucedió con estos hermanos en Tesalónica. Pablo, Silas y Timoteo predicaron un evangelio lleno de poder, del poder del Espíritu Santo. Un evangelio que es, cuando Pablo dice nuestro evangelio, es el que quiere decir el que te predicamos, pero es el evangelio de Jesucristo, el que ellos predicaron. Por lo tanto, no debemos dejar de predicar el evangelio, pero antes ponernos en las manos de Dios. No ir con nuestros métodos, no ir con nuestras artimañas, no es ir intentando convencer, sino decir, Señor, utilízame, que sea el poder de tu Espíritu Santo el que obre a través de esa palabra que voy a compartir, ya sea un amigo, a un hermano, a un familiar, a un compañero. El Señor obra cuando nos ponemos en sus manos, no por nuestros métodos. Y esta poderosa combinación debe ser siempre nuestro modelo de evangelio, de evangelismo. A veces decimos las campañas evangelísticas, el dar un tratado. Por supuesto, todo eso está bien, pero si no va acompañado del poder del Espíritu Santo, que nos ponemos en las manos de Dios para hablar, para entregar, para hacer la obra de Dios, no lleva el resultado esperado. Por eso Pablo dice a los romanos en el capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todos los que creen, para que todos los que creen alcancen la salvación. Fijaros que une el Evangelio de poder con el creer y la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe de principio a fin. Es así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Es por fe la salvación. Es por fe. Por lo tanto, no es por nuestra artimaña, nuestra oratoria, nuestras palabrerías. Es por fe. Y si el Espíritu Santo no obra, no hay salvación posible. Y esto es lo que debemos recordar. Esto lo hizo Pablo con ellos y esto trajo unas consecuencias. Hemos visto que las primeras consecuencias de esta predicación del Evangelio en Tesalónica de Pablo, Silas y Timoteo fueron las tres primeras cosas que dice. Son hermanos que están creciendo en la fe, que están creciendo en amor y que están firmes en la esperanza. Pero también trae otras consecuencias. Fijaros la primera. Es una imitación en cadena. Dice el versículo 6 y 7, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya y de Acaya que han creído. Cuando Pablo usa aquí la palabra imitadores, dice, y vinisteis a ser imitadores de nosotros. Recordamos que Pablo le dice a Timoteo también, imítame a mí como yo a Cristo, en una de sus cartas. No es que Pablo fuera perfecto, sino que le está diciendo, imita como yo imito a Cristo. Imita como yo imito a Cristo. Y esto es fundamental en la vida del creyente, es fundamental en la vida de la iglesia. Que podamos ver a otros hermanos cómo imitan a Cristo. Y este es el modelo que ellos imitaron. Imitaron a Pablo, Silas y Timoteo, y por lo tanto imitaron como ellos imitaban a Cristo. Y por eso crecieron en la fe, por eso creció su amor, y por eso mantuvieron firme su esperanza en la venida del Señor. Porque a pesar del sufrimiento, dice que hubo gozo. ¿Por qué? Porque estaban puestas sus miradas en Jesús, en Jesucristo. Solo el Espíritu Santo puede producir gozo en medio del dolor. Por eso Pablo dice a los Gálatas en el 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Es el Espíritu Santo no solo el que nos hace crecer, sino que el que produce el fruto para que otros también quieran tener ese fruto que yo tengo. Y entonces se arma una cadena de imitadores. Una cadena de aquellos que están
siendo discipulados, porque la palabra que usa aquí como imitar lleva implícito el discipular. ¿Qué hacía el maestro con el discípulo? O mejor dicho, el discípulo con el maestro. El discípulo era que imitaba al maestro. Los discípulos estuvieron 3 años con Jesús, recibiendo todo lo que era Jesús, y el modelo de Jesús, que era un modelo diferente al de la sociedad, un modelo diferente al arquetipo humano, fueron los que ellos absorbieron, pero aún no habían sido transformados. ¿Qué les dijo Jesús? Cuando llegue el Espíritu Santo, recibiréis ¿qué? Poder. Recibiréis poder para ser transformados y transformar a otros. Los primeros que fueron transformados fueron ellos. Simón ya no era Simón, sino que era Pedro. El Pedro que le negó a Jesús semanas antes era el Pedro que se paró entre 5.000 personas para predicar el Evangelio con poder. Los primeros que fueron transformados fueron ellos. Por lo tanto, debemos entender que si yo no soy transformado primero, no pretendo que aquellos que están a mi alrededor sean transformados. Dios comienza la obra en ti y en mí. Y debemos dejar que el Espíritu Santo nos transforme con el poder de Dios para poder ser ejemplos de transformación. Cuando las personas ven mi transformación, quieren también ser transformados. Y esto es lo que sucedió aquí en Tesalónica. Dice que no solamente ellos creyeron y fueron transformados, no solo creyeron ellos y crecieron en fe, en amor y en esperanza, sino que al ver los demás lo que había sucedido con ellos, dice que también creyeron. Y esta es la mayor potencia del Evangelio. Este es el evangelismo puro, cuando mi vida es transformada y los demás lo ven. Y podemos hacer muchas campañas, repartir muchos tratados, pero si mi vida no es transformada por el Espíritu Santo, entonces los demás no van a ver que es un Dios vivo, verdadero y transformador de las vidas de los demás. La fe de los tesalonicenses no fue una fe pasiva. Y cuando Pablo habla aquí de ejemplo, usa la palabra que habéis sido ejemplo, la palabra es tipo. Tipo. Como decimos, este es un tipo verdadero podemos decir, de material, ¿no? Este es un tipo. Cuando decimos, este es el modelo exacto. Entonces ellos habían llegado a ser un modelo para los demás. Habían llegado a ser un tipo de ejemplo perfecto para los demás de crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Y esto es lo que quiere Jesús de ti y de mí. Que podamos llegar a ser modelos ¿de quién? De Cristo. Pequeños Cristos. Por eso se empezó a llamar en Antioquía a los primeros seguidores cristianos. ¿Por qué? Porque eran pequeños Cristos. Era que los demás veían que habían sido transformadas de tal manera sus vidas por lo que estaban hablando, predicando, que querían ser también como ellos. Y por eso llegaron los tesalonicenses también a ser ejemplos. El tipo de discípulo que el Señor busca es el que le imita a Él para que otros al verle también quieran imitar al Señor. Ellos se convirtieron en ejemplo visible del Evangelio en acción. Hay un modelo de fe transformadora, que es la que Dios quiere para mi vida y para tu vida. Es la que Dios quiere. No quiere una fe muerta, no quiere una fe adormecida, quiere una fe que crezca, quiere un amor que sea manifestado a través del trabajo hacia los demás. ¿Imaginan un faro en una tormenta? No solo es el faro el que guía a los pescadores, a los barcos a llegar a la orilla, sino que les da una esperanza en medio de la tormenta. En medio de la tormenta, en el océano, es tremendo. Y cuando el pescador o el barco ve el faro, nace en él la esperanza de poder llegar a puerto. Lo mismo somos nosotros, luz en medio de la oscuridad, cuando nuestras vidas son transformadas. Somos esperanza de cambio, somos esperanza de renovación, somos esperanza de vida, cuando Dios, a través del poder de la vida que nos ha dado, nos transforma. La pregunta que me hago y que nos hacemos es: ¿qué tipo de ejemplo soy para mi entorno? ¿Qué tipo de discípulo estoy siendo?
del Señor. Y por último, los tres últimos versículos rápidamente. Vemos aquí cómo el Evangelio a través de esta consecuencia se expande tremendamente. Fijemos lo que dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, transformación, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, fe, amor, esperanza. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es tremendo, ¿verdad? Vemos cómo la predicación de Pablo y Silvano y Timoteo produce que esa predicación del Evangelio con poder, que personas sean transformadas al aceptar a Cristo en sus vidas. Pero esa transformación se convierte en un modelo de fe y de crecimiento espiritual, no solo para que otros alrededor de ellos se conviertan, sino que se extiende, dice, por toda Macedonia. Es tremenda la región de Macedonia, lo grande que es. Y no solo por la región de Macedonia, sino por Acaya también, la otra región. Imaginaros el impacto del Evangelio. Y podemos dar gracias a Pablo porque introdujo a Timoteo y a Sila el Evangelio en Europa. Al menos oficialmente, no sabemos si había otros creyentes ya que había llegado el Evangelio a través de otras vías. Pero cómo se transmite el Evangelio por sí mismo no depende solo de una persona, cuando hay una verdadera transformación y un crecimiento espiritual. Y esto es lo que Dios busca de cada uno de sus hijos e hijas. Que haya un crecimiento en la fe, en el amor y en la esperanza. La iglesia en Tesalónica se convierte en un modelo. Por lo tanto, eso no quiere decir que ellos sean especiales y que sean los únicos que sean un modelo. Pablo escribe desde Corinto, y Corinto era todo lo contrario. Estaba lleno de problemas dentro de la iglesia. Tesalónica se convierte en un modelo, y a eso debemos aspirar, no solo como creyentes, como seguidores de Cristo, sino como iglesia también. Dios nos llama a ser un modelo de fe, de amor y de esperanza. Cuando usa el verbo extender, aquí Pablo quiere decir eco, resonar. Era tan el sonido que había producido la transformación de estos hermanos que se extendió por toda la región y las regiones de al lado. Es como una piedra que cae al agua, ¿habéis visto? Y las ondas se expanden alrededor como anillos. Este es el poder del Evangelio. Y el poder en griego es dinamita, dínamos. Y por eso el poder del Espíritu Santo cuando transforma mi vida es expansivo, es expansivo. Nada lo puede detener, porque es el poder de Dios que actúa a través de nosotros. Y por último ellos terminan con esta frase que dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El único que nos puede librar de la condenación es Jesucristo. El único que no solo transforma mi vida, sino que me libra del juicio final es Jesús. Por lo tanto, hoy es el día de salvación. Si aún no has aceptado a Jesús en tu corazón y le has dicho: yo creo en ti como el verdadero Hijo de Dios que vino al mundo a morir por mí en la cruz, y al derramar tu sangre has podido limpiarme de todos mis pecados, yo acepto esto que tú has hecho por mí. No solo lo creo en mi mente, no solamente es un convencimiento de palabra, sino que te pido que tú, por el poder de tu Santo Espíritu, llegues a mi vida y transformes mi vida también. Hoy es el día en que puedes decirlo. Y lo digo no solo para los que están aquí, sino para aquellos que nos escuchan también a través de las redes. Que solo en Jesucristo hay salvación. Solo Jesús es el que nos libra de la ira venidera. Por lo tanto, si aún no estás en Cristo, este pasaje de la Escritura es para ti. Y Dios te llama hoy a dejar a tus ídolos, como lo dejaron los tesalonicenses. Sí, tenemos ídolos, quizás no de barro
no de metal, no de madera. Tenemos ídolos a los cuales nos aferramos impidiendo que Dios transforme nuestras vidas. No es cuestión de añadir a Cristo a mi vida. Es cuestión de renunciar a los ídolos. Es cuestión de renunciar a aquello que impide que Dios me transforme verdaderamente. Y también como hijos de Dios podemos tener cosas a las que nos aferramos que impiden una verdadera transformación en el poder del Espíritu Santo. Y hoy Dios nos llama a renunciar a aquellas cosas que están impidiendo que mi fe crezca, que sea una fe viva, que mi amor sea un amor que se manifieste de verdad, que sea genuino, y que mi esperanza no esté en las cosas de este mundo, sino verdaderamente en Cristo Jesús. Te invito a ponerte de pie. Y mientras pasan los hermanos para cantar una canción, vamos a vivir. Este pasaje nos reta a vivir como comunidad, una comunidad para Dios en un mundo oscuro. Y este pasaje nos reta a ser un ejemplo transformador de la obra de Jesucristo, no solo en nuestras vidas, sino en medio nuestro. ¿Quieres serlo? ¿Quieres serlo? Pídeselo al Señor. Te pido que cierres tus ojos en estos momentos y piensa en estos momentos, en aquellas cosas que te están impidiendo quizás una transformación más profunda en tu vida, para ser ejemplo, para ser un modelo de discípulo, donde Dios pueda transformar también a otros. Abre tu corazón al Señor en esta mañana.